Muy buenas, me presento, mi nombre es Daniel Valle y junto a mis compañeras Natalie Silva, Sara Plata, Valentina Rincón y Helen Polo les estaremos hablando sobre el síndrome de Angelman. En el contenido del día de hoy les estaremos exponiendo sobre la historia, la epidemiología, la definición, los factores de riesgo, los hallazgos genéticos implicados, el diagnóstico por estudios genéticos y el pronóstico de este síndrome que es el de Angelman. A continuación, seguimos con lo que sería la historia del síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman, también conocido como síndrome de marioneta feliz, fue descubierto por el pediatra británico Harry Angelman en 1965. Angelman observó a varios niños con discapacidad intelectual, retraso en el habla y el lenguaje, movimientos espasmódicos de las manos y los brazos, falta de coordinación motora y una personalidad alegre y afectuosa. En ese momento se creía que los niños que Angelman había observado tenían una forma de parálisis cerebral. Sin embargo, en la década de 1980 se descubrió que el síndrome de Angelman era una enfermedad genética causada por una alteración en el gen VE3A, en el cromosoma número 15. El descubrimiento del gen VE3A se produjo en la década de 1990, cuando se descubrió que las personas con síndrome de Angelman tenían una copia adicional del cromosoma 15 materno, o una falta de expresión del gen UBE3 paterno. Este gen es responsable de la producción de una proteína que es esencial para el desarrollo y funcionamiento normal del cerebro. Desde entonces se ha realizado una gran cantidad de investigaciones sobre el síndrome de Angelman para comprender mejor su causa, síntomas y tratamiento. Si bien en la actualidad no existe una cura para este síndrome, hay terapias y tratamientos que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que padecen de este síndrome. Tenemos que el síndrome de Angelman afecta aproximadamente a uno de cada 12.000 a 20.000 personas en todo el mundo. La prevalencia exacta del síndrome de Angelman puede ser difícil de determinar debido a la variedad de síntomas y la falta de conciencia y diagnóstico de esta enfermedad. El síndrome de Angelman afecta por igual a niños y niñas y se ha observado en todas las razas y grupos étnicos. La mayoría de los casos de síndrome de Angelman ocurren de manera esporádica, lo que significa que no hay antecedentes familiares de la enfermedad. Sin embargo, en algunos casos, el síndrome de Angelman puede ser heredado de manera autosómica dominante. Se estima que el síndrome de Angelman afecta aproximadamente 200.000 personas en todo el mundo. Si bien es una enfermedad rara, es importante destacar que afecta significativamente la calidad de vida de las personas que la padecen y también la de sus familias. La investigación continúa para encontrar formas de mejorar el diagnóstico, tratamiento y manejo del síndrome de Angelman. El síndrome de Angelman es un trastorno del neurodesarrollo causado por defectos genéticos. Se caracteriza por una discapacidad intelectual grave, problemas del lenguaje, microcefalia, alteraciones del equilibrio, episodios epilépticos, trastorno del sueño y aleteo de manos. El fenotipo conductual que se caracteriza a este síndrome destacan signos como la hipermotricidad, el frecuente aleteo, como ya mencioné, el buen humor y la sonrisa constante. Este se diagnostica entre los 6 y 12 primeros meses de vida. Se da por una lesión o una mutación en el gen VA3, ubicado en el cromosoma 15. Dentro de los factores de riesgo del síndrome de Angelman podemos encontrar los antecedentes familiares, ya que es una enfermedad hereditaria y es necesaria la codominancia de los genes, de la transmisión correcta de la información genética tanto de la madre como del padre. Pero normalmente esta es una enfermedad que se da de manera esporádica. El síndrome de Angelman es causado por la pérdida de la función de un gen llamado UBE3A, el cual se encuentra en el cromosoma 15. Por lo general, se hereda una copia del gen UBE3A de cada padre y ambas copias de este gen se encuentran activas en diversos tejidos, pero en ciertas partes del cerebro solo se encuentra activa una copia heredada de la madre. Esta activación es conocida como impronta genómica, y si la copia materna del gen se pierde por una mutación o un cambio cromosómico, no se tendrán las copias activas. La mayoría de los casos de este síndrome son producidos por la lesión de un segmento del cromosoma materno 15 que contiene el gen. Aproximadamente el 70% de los casos se debe a esta lesión, específicamente en la región 15q11q13,
Generalmente ocurre de manera espontánea y no se hereda de los padres. Alrededor del 3 al 7% de los casos de este síndrome se ven a una disfonía. Hablando del diagnóstico por estudios genéticos, aunque el principal diagnóstico se da por pruebas de ADN del cromosoma 15 o de su deleción, podemos decir que por los estudios genéticos se pueden encontrar varias características que van a ser desde rasgos físicos hasta un perfil cognitivo, conductual o neurológico. Se van a encontrar ciertas características que predominan siempre cuando hay casos de síndrome de Angelman. Estas características físicas pueden ir desde una característica física de su cabeza llamada brachiocefalia, con una parte posterior plana, una boca grande y una lengua prominente, dientes separados y pies y manos muy pequeños. Tenemos algunos signos clínicos característicos del síndrome de Angelman. Tenemos que en el 100% de los casos presentados tenemos que se encuentra un retraso agudo del desarrollo y una alteración del lenguaje o el habla en su totalidad o parcialmente. En rasgos que se encuentran del 80% de los casos de síndrome de Angelman, tenemos que estos pacientes sufren crisis convulsivas antes de los 3 años. Y podemos encontrar características que son poco más frecuentes, como la lengua prominente, y crisis convulsivas también se encuentran, además de estrabismos y conductas masticatorias. Bien, ahora vamos a hablar sobre el pronóstico del síndrome de Angelman, el cual puede variar según el individuo que se encuentra afectado. Dado que tenemos que todos los individuos con este síndrome van a tener algún tipo de retraso en el desarrollo, van a tener déficits motores y del habla. Hay que tener en cuenta que existen variaciones en la gravedad de estos síntomas y pues esto dependerá de la causa genética de este síndrome, donde tenemos que, por ejemplo, las grandes deleciones del gen UBE3A van a tener un peor pronóstico. También va a depender de la edad del paciente en el momento del diagnóstico y de la intervención que se le dé. Como ya nombré anteriormente, se ha observado que el retraso en el desarrollo es una característica común en estos tipos de pacientes. Y en cuanto al grado de retraso, este puede ser variable, pero la mayoría de las personas con el síndrome de Angelman van a presentar un retraso severo del desarrollo cognitivo. Ahora, sobre las dificultades en el habla, en el síndrome de Angelman, muchas personas afectadas no van a desarrollar un lenguaje verbal funcional. En lo que respecta al desarrollo motor, se ha podido observar que las habilidades motoras pueden estar significativamente afectadas en los individuos que padezcan de este síndrome. Sin embargo, se ha encontrado que la terapia física y la terapia ocupacional pueden mejorar la función motora y la independencia en las actividades diarias en estos pacientes. Tenemos que la mayoría de las personas con este síndrome van a tener una vida normal, no muestran ninguna regresión en el desarrollo y pueden mejorar con algunas habilidades de autoayuda, con atención de apoyo, en donde la mayoría de los pacientes van a seguir siendo dependientes y van a necesitar cuidados y atenciones constantes, ya que tienen un comportamiento que puede ser peligroso. Además, los síntomas pueden variar con la edad, como se puede observar en el hecho de que la mayoría de los pacientes cuando envejecen van a tener una menor frecuencia de convulsiones, hiperactividad y van a tener un mejor sueño. Sin embargo, también se les aumenta el riesgo de obesidad que los podría llevar a padecer de una escoliosis y esto reduciría su movilidad. Para concluir, el pronóstico, como ya dije anteriormente, mejora notablemente con un diagnóstico temprano e intervenciones como las terapias del habla, físicas y ocupacionales.